La filosofía de la biología es una rama de la filosofía que analiza la biología, sus conceptos, métodos y teorías. Se considera una subdisciplina de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la biología se relaciona con otras ramas de la filosofía, como la filosofía de la vida y la filosofía de la medicina. Algunos temas que estudia la filosofía de la biología son: el origen de la vida, el determinismo biológico, la reductibilidad de la biología, el concepto de especie, el concepto de adaptación, la posibilidad de hablar de progreso evolutivo. La filosofía de la biología ha tenido un marcado acento epistemológico. La filosofía de la biología es una rama de la filosofía de la ciencia que se centra en los conceptos, teorías, métodos y problemas filosóficos específicos de la biología. Su objetivo principal es examinar y reflexionar críticamente sobre los fundamentos epistemológicos, ontológicos y éticos de esta ciencia. A continuación, se presentan algunos de los temas centrales de esta disciplina: esencia y definición de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué criterios distinguen a los seres vivos de los no vivos? Debates sobre el origen de la vida y la posibilidad de vida en otros contextos, como extraterrestre o artificial. El concepto de especie. ¿Qué define a una especie? Existen múltiples enfoques para conceptualizar las especies, como el concepto biológico, el concepto filogenético y el concepto ecológico. Problemas filosóficos sobre la clasificación y la biodiversidad. El papel de la evolución. Teoría de la evolución como pilar de la biología moderna. Debates filosóficos sobre la selección natural, el azar y el determinismo en la evolución. El concepto de adaptación y las posibles interpretaciones filosóficas. Reduccionismo vs. holismo. ¿Es posible reducir los fenómenos biológicos a leyes químicas o físicas, o existen propiedades emergentes en los sistemas vivos? Tensión entre enfoques mecanicistas y sistémicos. Genética y determinismo biológico. Discusión sobre el papel de los genes en el desarrollo y comportamiento de los organismos. Crítica al determinismo genético y su relación con factores ambientales o epigenéticos. Ética en la biología. Reflexión sobre las implicaciones éticas de temas como la biotecnología, la clonación, los organismos genéticamente modificados y las intervenciones en el genoma humano. Problemas éticos relacionados con la conservación de especies y el uso de animales en investigación. Organismos como individuos o sistemas. Debate sobre cómo considerar a los organismos. ¿Son meros agregados de partes o entidades completas con propiedades sistémicas? Cuestiones sobre el nivel de análisis más adecuado: genes, células, individuos, ecosistemas. Teoría y modelos en biología. Reflexión sobre el papel y la naturaleza de las teorías biológicas, que suelen ser menos universales y más contextuales que las teorías de la física o la química. Uso y limitaciones de modelos computacionales y experimentales en biología. Relación entre biología y otras ciencias. La conexión de la biología con la química, la física, la psicología y las ciencias sociales. Interdisciplinariedad y enfoques integrados en temas como la neurociencia o la ecología. La filosofía de la biología ha cobrado relevancia en las últimas décadas, especialmente por los avances en genética, biotecnología y biología molecular, que plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida y nuestro lugar en el mundo. Autores destacados en esta área incluyen a Ernst Mayr, Elliot Sober, David Hull y Richard Lewontin, entre otros. La filosofía de la biología es una subdisciplina de la filosofía de la ciencia encargada del estudio de los presupuestos e implicaciones filosóficas, epistemológicos y ontológicos de la biología. La historia de la biología, la sociobiología y la bioética son campos de investigación estrechamente relacionados con la filosofía de la biología. Algunos temas pasados y presentes de la filosofía de la biología son las unidades de selección, la emergencia, el determinismo biológico, la reductibilidad de la biología, el reduccionismo genético, la epistemología evolucionista, el origen de la vida, el debate externalistas contra internalistas, adaptacionistas contra estructuralistas y vitalistas contra antivitalistas. Unidades de selección. Una unidad de selección, también llamada objeto de selección o individuo evolutivo, es una entidad biológica dentro de la jerarquía de la organización biológica: genes, células, organismos, grupos, especies, que está sujeta a selección natural. Durante varias décadas ha habido gran debate entre los biólogos acerca de en qué medida ha sido moldeada la evolución por las presiones selectivas a estos distintos niveles. Este debate ha tratado en igual medida sobre qué significa una unidad de selección y sobre la importancia relativa de estas unidades, es decir, ¿es la selección individual, o la de grupo, la que ha impulsado la evolución del altruismo?
Cuando se observa que el altruismo reduce la actitud de los individuos, es difícil saber cómo ha evolucionado el altruismo en el contexto de la selección darwiniana actuando sobre los individuos. Ver selección de parentesco. Emergencia. La emergencia o el surgimiento hace referencia a aquellas propiedades o procesos de un sistema no reducibles a las propiedades o procesos de sus partes constituyentes. El concepto de emergencia se relaciona estrechamente con los conceptos de autoorganización y superveniencia, y se define en oposición a los conceptos de reduccionismo y dualismo, defendiendo que el todo es más que la suma de las partes. La mente, por ejemplo, es considerada por muchos como un fenómeno emergente, ya que surge de la interacción distribuida entre diversos procesos neuronales, incluyendo también algunos corporales y del entorno, sin que pueda reducirse a ninguno de los componentes que participan en el proceso. Ninguna de las neuronas por separado es consciente. El concepto de emergencia es muy discutido en ciencia y filosofía debido a su importancia para la fundamentación de las ciencias y las posibilidades de reducción entre las mismas. Resulta igualmente crucial dadas las consecuencias e implicaciones que tiene para la percepción misma del ser humano y su lugar en la naturaleza. Los conceptos de libre albedrío, responsabilidad o consciencia dependen, en gran medida, de la posibilidad de la emergencia. El concepto de emergencia ha adquirido renovada fuerza a raíz del auge de las ciencias de la complejidad y desempeña un papel fundamental en la filosofía de sistemas, la filosofía de la mente y la filosofía de la biología. Determinismo biológico. El determinismo biológico, en sociología, filosofía de la ciencia y biología, describe la creencia de que el comportamiento humano es controlado por los genes de un ser humano. El determinismo biológico afirmaría que tanto las normas de conducta compartidas como las diferencias sociales y económicas que existen entre los grupos derivan de ciertas diferencias heredadas innatas, y que en este sentido, la sociedad constituye un reflejo fiel de la biología. El determinismo biológico habría desempeñado un papel negativo en la explicación y creación de conceptos como la raza, el género y la sexualidad. 2. El determinismo biológico se plantea hoy en términos de determinismo genético, un conjunto de teorías que defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. Por lo tanto, la conducta, tanto de los animales como del ser humano, obedece a formas que han sido necesarias para la supervivencia de sus genes, y que se extienden a complejos sistemas sociales adaptados a su más favorable proceso evolutivo. El consenso científico es que actualmente no hay pruebas para el determinismo biológico estricto en las ciencias biológicas y psicológicas. Los rasgos físicos y comportamientos son fenotipos ya que son el resultado de interacciones complejas entre la biología y el medio ambiente. 3. Reductibilidad de la biología. De acuerdo a Mario Bunge, los entes vivos, aunque compuestos por elementos físicos y químicos, poseen propiedades emergentes propias. Por lo que la biología no es completamente reducible a la física y la química. Vitalismo y antivitalismo. El vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. 5. A este impulso vital se le suele denominar como elan vital, término acuñado por Henry Bergson en 1907. 6. A pesar de una larga trayectoria histórica intentando demostrar que se trataba de una teoría obsoleta, la obra de Georges Canguilhem y los trabajos de la teórica Jane Bennett siguen planteando que el alcance explicativo del vitalismo sigue más vivo que nunca. Tradicionalmente se describe como una fuerza inmaterial específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias que, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado la vida y sin la que sería imposible su existencia. Este fundamento físico en su sentido más puro se encuentra actualmente rechazado. 8.7 No obstante, también encuentra base en fundamentos antropocéntricas y racionalistas, entre otros. La tesis contraria, el antivitalismo, propugnaba que la fuerza vital no existe y que las reacciones físico-químicas que se dan en un organismo vivo siguen las mismas leyes que rigen en la materia inanimada. También se conoce por vitalismo a lo que Scott Lash y otros autores llaman defensa de la vida. 9. Así, sería usado por movimientos tales como el movimiento animalista. 10. El antiabortismo. 11. El antimilitarismo, el ecologismo, el pacifismo. 12. Y el veganismo, pero también por estudiosos de la obra de pensadores como Friedrich Nietzsche. 13. Y José Ortega y Gasset. 14. Los planteamientos orientales de esta segunda definición vendrían de la mano del maestro Jaina Mabra en el Oriente, quien combinó el ascetismo de Parsua con las enseñanzas de los naturalistas Ajivika, término que en sánscrito significa vivientes.